¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Este es el podcast En las montañas de la cultura. Los saludo con mucho gusto. Soy Ricardo Marcos y el día de hoy me acompaña mi amigo Carlos Villaseñor, que como aquí lo acaban de ver precisamente en las letritas de su identificador, Interactividad Cultural y Desarrollo AC, una organización reconocida por la UNESCO de la que él es el líder, básicamente, y además lo conocemos como una de las grandes figuras en materia de legislación y cultura de nuestro país, México. Les damos un muy cordial saludo y gracias por sintonizarse a este podcast que lo hago con cierta frecuencia, sobre todo porque nos permite entablar conversación con los grandes actores también de la cultura de este país y creo que sobre todo en estos tiempos es muy pertinente volvernos a ir a ciertos tópicos que van a ser fundamentales de cara, por supuesto, a las elecciones del 2024. Pero mi querido Carlos, bienvenido y pues ya has aparecido unas cuantas veces aquí conmigo, lo cual obviamente lo agradezco mucho y pues Tomás. como siempre, bienvenido. No, pues muchas gracias, mi estimado Ricardo. Y sí, estamos viviendo actualmente, sí en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional, un profundo cambio en términos de que vivimos mucha incertidumbre. Las nuevas tecnologías, ahora la inteligencia artificial han simbrado los cimientos de lo que habitualmente teníamos muy claro que de dónde veníamos, a dónde íbamos, y si no lo teníamos totalmente claro, al menos teníamos ciertos parámetros de referencia estables. Y hoy ha cambiado mucho eso. Entonces creo que vale la pena discutir algunos temas, dialogar algunos temas, y pues me parece que esta propuesta que nos hizo Mundiacult 2022, basada también en la declaración con motivo de los 75 años de la Organización de las Naciones Unidas y de este programa, de esta propuesta lanzada por el secretario general de nuestra agenda común, que nos habla de hacer de la cultura un bien público mundial. Entonces, bueno, creo que este tema es importante porque nos recuerda que finalmente somos a partir de lo que hemos conocido, de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, de todos los contenidos simbólicos que hemos hecho nuestros a lo largo de nuestra vida y que finalmente son la simiente de nuestra identidad e informan cada una de nuestras acciones. Entonces, este reconocimiento de la cultura como un bien público mundial viene muy a cuento para tratar de remediar estas incertidumbres que estamos viviendo. Pues ahí lo estás diciendo, Carlos, y esto desde una visión, por supuesto, internacional, ¿no? Y, y de alguna forma México comparte también ciertos escenarios que no son ajenos, evidentemente, al terreno internacional, ¿no? Por poner un ejemplo, España acaba de tener sus elecciones muy importantes, en Y donde, competidas, además, entre sí, proyectos muy disímbolos entre cada uno de ellos, ¿no? muy disímbolos, la izquierda se ha mantenido, ¿no? En control, pero también es cierto que ha habido algunas fluctuaciones a niveles más locales, ¿no? Y sin embargo, pues el gran tema detrás de todo esto es, bueno, más allá evidentemente de los temas usuales de importancia, como decían en el caso de España, el tema económico ahora no fue el que jugó, sino más bien fue un tema filosófico en esta ocasión. Y si quieres la apertura o si quieres la cerrazón, el populismo, que también puede ser tanto de izquierda como de derecha, por cierto, pero el tema de cultura como que a veces son temas que están sacrificados, ¿no? Y en el caso de la cultura, ahorita, por supuesto, nos vamos un poco a lo de Mondiacult, pero yo también quería abrir con otra reflexión, que ya lo hemos hecho nosotros y también otros
vamos a decir, profesionales del medio cultural, Carlos. Empezamos a ver estas pre-campañas, ¿no? Aquí en México, y el tema de cultura parece que eh, es notorio porque no es notorio, porque no aparece, ¿verdad? Totalmente. Mira, creo que es importante, creo que es muy interesante lo que mencionas, aunque el tema de cultura como patrimonio cultural, como expresiones artísticas, está de alguna manera hecho a un lado en el debate político. Lo que está ahora en el centro del debate político, efectivamente, son las distintas percepciones del mundo y los sentidos de mundo que queremos alcanzar, el sentido del desarrollo que queremos alcanzar, la definición de lo que consideramos como desarrollo y entendido como bienestar y entendido como satisfacción, y aquello que nos produce eh, bienestar, pero no solo bienestar económico, sino un poco enlazándolo con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, un bienestar integral, un bienestar que balancea lo económico, lo social, lo ambiental y que lo balancea a través de lo cultural, entendiendo lo cultural como la manera en la que estamos y nos desarrollamos en el mundo, ¿no? Entonces, en el fondo, bien dices, bueno, aparentemente, o el mensaje que nos manda es que más que una discusión económica en las elecciones de España era una discusión filosófica, que es una discusión sobre cómo vamos a ver el mundo. Y ahí es curioso, Ricardo, yo veo dos niveles de discusión, sí el nivel macro, el nivel nacional, el nivel internacional, donde hay vanguardias muy agitadas, llamémoslo así, muy controversiales, que se discuten en la medida que se observa que son la manera como nos relacionaremos con el resto del mundo, que son temas como de género, como de migración, como de colonialidad, ¿no? Pero en el fondo también y en el ámbito de lo local, pues somos mucho más apegados a nuestros valores culturales de identidad que han dado estabilidad a nuestra relación con nuestra sociedad local y con nuestro medio ambiente local durante muchos años. Y ahí me refiero, por ejemplo, a las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Queríamos seguir practicando nuestras procesiones, nuestras fiestas patronales, nuestros carnavales, eh, porque eso le da sentido, esa ritualidad le da sentido, le da tiempo, le da eh, certidumbre y sentido de pertenencia a cada una de las personas respecto de su grupo. Entonces veo estas dos vertientes, pero efectivamente en términos muy prácticos y como lo mencionas, ni en uno ni en otro sentido estos temas están siendo mencionados por los aspirantes a coordinar eh, pues unas figuras muy novedosas y que algunos sospechamos que no necesariamente son lo que dicen, pero que bueno, están compitiendo por alcanzar esas posiciones, pero que finalmente lo que se está haciendo ahora mismo es ir conformando las bases de un proyecto de nación que va a ser propuesto a los ciudadanos durante las elecciones del 2024, ¿no? Y ahí estamos viendo, aunque no se diga expresamente, visiones culturales muy distintas entre sí, interpretaciones de lo originario, de lo local, del sentido del desarrollo que tienen muchos puntos divergentes entre sí, ¿no?
Sí, pero quizá queda todo a un nivel muy epidérmico, ¿no, Carlos? O sea, sí vemos a candidatos bailando payaso de rodeo o quebraditas, pero pues esos son, ya sabemos, son efectos populistas, ¿no? De déjame, participo en la fiesta. Claro, la fiesta definitivamente es una manifestación cultural, ¿no? Una fiesta en un pueblo, una tocada, pero a veces parece un poco impostado, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de un México, es un México que tiene diversos niveles, diversas profundidades, y ahora sí la conversación nos debería de llevar al tema de qué tanto hemos avanzado en esa protección de los derechos culturales, ¿no? Qué tanto eh, realmente hemos a través, hay un marco legal, lo sabemos, pero volvemos como siempre a los mismos puntos, ¿no? Me llamaba la atención que en el caso de Mondiacult y que el documento que muy amablemente me compartiste, ¿no? Ujú, Vuelve a hablar sobre garantizar derechos sociales y económicos, por ejemplo, de artistas y profesionales, facilitar la movilidad, regulando mejor las plataformas digitales, que ese es otro tema muy fascinante de todo esto, ¿no? Pero el tipo de expresiones imperativas, pues parecen las mismas que las que estábamos hablando hace 3 años o 6 años, ¿no? Y ujú. lo estamos llevando a un marco mayor, en este caso, ¿no? Pero la gran pregunta también sería, ¿qué tanto hemos logrado avanzar esto en nuestros propios territorios? Mira, creo que la reflexión que apuntas es muy interesante en términos de que efectivamente hoy en lo que llamamos el sector cultura, se está discutiendo mucho estos temas de economía de la cultura, de regulación de las redes sociales o no, de la libertad artística, e indudablemente todo esto es importante y debe ser también oportunamente atendido. Sin embargo, regreso a lo que comentaba al principio. Hoy estamos viviendo un profundo cambio civilizatorio, tan profundo como lo fue el cambio de la Edad Media al Renacimiento. Hoy, mientras el Renacimiento se sustentó primordialmente en el paradigma de que el ser humano era capaz de explicar las leyes que rigen al universo mediante el uso de la razón, lo cual lo separó de su comunidad. La razón como aparato puede ser llevado a cualquier lugar, no requiere de un contexto, no requiere de su comunidad para ejercerse. De ahí que se generaron centros productores de conocimiento como lo fue en su momento Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Pero hoy estamos viviendo un cambio de paradigma donde lo comunitario, donde el intercambio, donde el diálogo, donde la solidaridad, donde la cooperación se van observando como la única respuesta posible para que salgamos adelante como especie. No es para nadie un secreto todo el peligro que está entrañando el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales por la sobreexplotación. Estamos a décadas de que se acabe el petróleo o al menos de que se acabe como un recurso tan abundante que podamos utilizar de manera tan diversa, ¿no? Probablemente siga habiendo yacimientos, se sigan descubriendo, pero serán para usos ya muy estratégicos, muy específicos. Y en este sentido, lo que está cambiando muy lentamente, muy en el fondo, es precisamente este modelo civilizatorio, donde la participación de todos comienza a ser nuevamente fundamental, ya no solo el uso de la razón individual, sino ahora
la creatividad comunitaria para resolver los nuevos problemas que enfrentamos y que además rebasan el ámbito de lo local o de lo regional para hacer problemas mundiales. Y es aquí donde precisamente comienza a emerger este cuestionamiento de la cultura como bien público mundial y no para garantizar, llamémoslo así, solamente el acceso universal a las artes o al Internet o al patrimonio cultural material e inmaterial, sino como un proceso a través del cual todos tengamos mejores condiciones de acceso a la diversidad creativa de la especie humana para imaginar entre todos las soluciones a los nuevos problemas mundiales o globales que nos está presentando esta era y que no se pueden resolver ni aisladamente ni desde un centro productor de conocimiento solamente, ¿no? Ya vimos durante el siglo XX todo lo que sucedió con las fórmulas aplicadas desde los escritorios, desde las aulas de estos centros productores de conocimiento, y vimos que no funcionaron eh, del todo, pues, no funcionaron del todo, que estamos viviendo esta situación, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta es reconocer esta creatividad y que esta creatividad social será la vertiente a través de la cual podemos salir adelante y reconocer una cosa que es importantísima, mi estimado Ricardo, que la cultura, que la participación en la vida cultural es un derecho humano, lo cual quiere decir que es consubstancial a nuestra naturaleza, por el simple hecho de ser personas, tenemos derecho a participar en la vida cultural. Esto en el nivel constitucional se expresa como que mientras los particulares tenemos derecho a hacer todo aquello que no nos está expresamente prohibido, los gobiernos solamente pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Y en términos culturales, nosotros podemos acceder, participar y aportar a la vida cultural sin más limitación que aquella de que la ley nos imponga. Y en ese orden de ideas, el derecho humano a participar en la vida cultural y los derechos culturales no son permisos que otorgan los gobiernos a las personas para poder disfrutar de la cultura, sino son límites que se imponen a los gobiernos y obligaciones de hacer y de permitir que se imponen a los gobiernos de facilitar para que nosotros podamos ejercer más plenamente, cada vez más plenamente este derecho a acceder, participar y aportar a la vida cultural. Entonces, en ese orden de ideas, ya no me parece que el nuevo paradigma de lo cultural ya no tiene que ver en el siglo XX como sucedió en el siglo XX, de cómo se responsabiliza el gobierno de la formación, profesionalización y difusión de las artes, ni del cuidado del patrimonio, sino cómo genera condiciones para que cada uno de nosotros pueda participar, aportar y expresar y aportar a la vida, participar, acceder, participar y aportar a la vida cultural. Esto es un cambio importante. Desde luego, no podemos pasar de un día a otro a nulificar la responsabilidad gubernamental o la iniciativa gubernamental en materia de artes y de conservación del patrimonio, pero sí podemos desde ahora ser mucho más enfáticos en reglamentar, en desglosar las obligaciones que tienen los gobiernos para que cada vez ejerzamos más plenamente nuestros derechos culturales, ¿no? Y esto sí lo estamos, no lo estamos viendo en las campañas, no lo estamos viendo en los discursos. Por ahí, ya he visto algunos llamados de Claudia Sheinbaum a organizar algunos foros de consulta, pero sobre estas mismas bases, una de las propuestas que hace
para la coordinación de no sé qué, es revisar el esquema que se aplicó en la Ciudad de México, que no deja de ser un esquema muy local, ¿no? Pero bueno, lo que sí no estamos viendo es que se esté dando una discusión ni en los discursos de las campañas, pero sobre todo tampoco en el ámbito, en el sector cultural, ¿no? Creo que seguimos muy instalados en el sector cultural, en ver cómo se incrementan presupuestos y cómo se apoyan proyectos específicos de personas concretas, ¿no? Y yo creo que eso lo debemos trascender un poco en estos tiempos que vivimos. Claro, la actividad tendría que comenzar con foros de discusión, pero creados por los profesionales del sector, y no esperar tampoco a llamados especiales a hacerlo, ¿no? Es claro que en un entorno preelectoral, pues es un tema que los profesionales del mismo, así como otros están buscando otro tipo de respuestas a diversos sectores, pues el cultural ahí está, ¿no? Y es interesante el pensar cuáles serían los paradigmas sobre lo que van a construir las siguientes propuestas, ¿no? Porque evidentemente la actual, de alguna forma, creo yo que hemos perdido también algo de tiempo, ¿no? Tú hablas de ciertos elementos que el día de hoy permean a muchas de las actividades humanas, incluyendo la cultura, eh, los factores climáticos, factores económicos, regionales, eh, en fin, podríamos añadir muchos de ellos que son fundamentales, ¿no? El tema de sustentabilidad y como que de alguna forma eh, hemos perdido un poco de tiempo en estos años, ¿no? En algunos casos. No estoy aquí ahorita porque quiera hacer un análisis, se tendría que hacer más a conciencia, pero a grandes rasgos creo que como es costumbre, a veces nos quedamos en lo epidérmico y se ha aprovechado también mucho recurso para algunos proyectos muy vistosos, pero en donde volvemos a este concepto de cultura vamos a decir, del espectáculo. Ujú, Poco citando quizá a Lipovetsky o parafraseando, ¿no? Porque eso, gran parte de ese recurso, por ejemplo, se está yendo a eso, ¿no? Y eso me contrasta un poco, yéndonos al documento que nos compartiste, ¿no? Por ejemplo, el punto 19 de esta declaratoria de Mondiacult del año pasado dice que instamos a que la ONU, ¿no? Asiente firmemente la cultura como bien público mundial y la integre como objetivo específico en sí mismo en la agenda para el desarrollo más allá del 2030 y que se ponga en marcha una amplia consulta en la que participen los Estados miembros, ¿no? Eh, incluyendo al mundo académico, el sector privado, sobre la repercusión multidimensional de la cultura en nuestras sociedades como bien público mundial, que fortalezca la labor de promoción para la inclusión de la cultura en la cumbre del futuro de las Naciones Unidas, que es el próximo año, en consonancia con el mandato fundacional de la UNESCO de construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. Y sobre todo también por el hecho que al margen de esto, claro, se hablan de elementos digitales, se habla de justicia social, se habla de dignidad humana, otro tantos habla también de el tema de la cultura y la sustentabilidad, las prácticas originarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues como que el fondo de eso no se ha logrado percibir a veces incluso por los programas que se han abordado en estos últimos años, ¿no? no, bueno, en realidad, aunque Mundial Cult 2022 se llevó a cabo en México, pues no hemos tenido noticia de la materialización de este acuerdo en nuestro país, ¿no? No hemos visto que se llame a foros de consulta, a foros de discusión sobre la cultura como un bien público mundial.
en términos institucionales, en términos de gobierno, de la actual administración, que incluso, bueno, en muchos espacios argumentó que era una prioridad del país, pero en realidad no lo hemos venido discutiendo. Hace unos días en Nueva York, en la sede de la ONU, allá en Nueva York, se llevó a cabo un foro paralelo de discusión, paralelo a la Asamblea General, donde se habló precisamente ya de hacer una ruta crítica, eh, tanto para discutir qué significa o cómo hacer operativo este acuerdo de la cultura como bien público mundial, como para establecer un objetivo del desarrollo sostenible que tenga que ver con cultura. Y esto para ponerlo en perspectiva, Ricardo, de lo complejo que a veces es esto. A mí tuve oportunidad de estar en el 2013 en Hangzhou, en China, donde ya se hablaba, donde hubo ponencias específicas para hablar de la cultura como cuarto pilar del desarrollo, porque finalmente lo que entendamos por economía, lo que entendamos por justicia social, lo que entendamos por un medio ambiente sostenible, tiene que ver mucho con nuestra percepción del mundo, y nuestra percepción del mundo está construida a partir de los contenidos simbólicos a los que hemos tenido acceso. No es la misma percepción, no es la misma interpretación de justicia social la que te puede tener un japonés, un francés, un mexicano o un colombiano. Ni ninguna es mejor que la otra, ninguna es peor que la otra, sino cada una es eficiente en su contexto ambiental y social específico. De allí que podamos decir que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo, porque de la perspectiva cultural depende que logremos un balance armónico entre los aspectos social, ambiental y económico del desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer para operar en el ámbito de lo cultural de manera tal que facilite la sostenibilidad de los otros tres ámbitos? Y esto no lo estamos discutiendo. ¿Cómo le damos a las personas mejores condiciones de ampliar su conocimiento, de ampliar su repertorio, de manera tal que sean más creativas y podamos encontrar nuevas soluciones a los problemas que estamos enfrentando? Que además, como decíamos desde el principio, son ahora problemas globales. ¿De qué sirve que Noruega, de qué sirve que países nórdicos, por ejemplo, conserven o hagan acciones para conservar sus mares o el deshielo, sin en otras partes del mundo se está deforestando, se sigue usando combustible fósil? No son esfuerzos locales, son esfuerzos globales. Y aquí una cosa, mi estimado Ricardo, y esto es clave y es interesantísimo, para poder trabajar en conjunto en la diversidad del mundo, lo primero que tenemos que establecer es un lenguaje común, porque si yo cuando le hablo japonés no me entiende, ¿cómo vamos a trabajar en conjunto? Si cuando yo digo sí, ya él entiende mesa, ¿cómo vamos a poder ponernos de acuerdo? Entonces, si queremos alcanzar otros objetivos del desarrollo, como decía la declaración del 2004 del PNUD, lo primero que tenemos que hacer es en construir estos lenguajes comunes, estos espacios simbólicos comunes que nos permitan dialogar como humanidad. De ese No creo. tamaño es lo cultural, no es las artes Ujú, solamente, no es el ujú, patrimonio, ujú. sino es construir contenidos simbólicos comunes que nos permitan dialogar, ponernos de acuerdo y construir un futuro posible para la humanidad, ¿no? Muy, muy interesante esto que estás hablando, Carlos. Y claro, las artes forman
forman parte de ese entramado cultural. Absolutamente. No podemos reducir cultura nada más a las artes. Esto creo que está completamente entendido y básicamente tenemos, yo creo, dos sexenios o quizá más de dos sexenios en donde este concepto está asimilado, al menos en nuestro entorno nacional, ¿no? Pero aquí te va a lo mejor una pregunta, ¿no? O sea, ¿no sería el momento de una reforma fuerte de las estructuras culturales que tenemos en la federación? Porque están ancladas evidentemente a un pasado que ha ido evolucionando. Y con esto no estoy diciendo, ay, vamos a desaparecer el INA, pero No, muchas de las, digamos, de los reglamentos, de las políticas, eh, etcétera, etcétera, o sea, marcos jurídicos, pues están anclados a una percepción y un concepto de cultura que ya no es el actual. O sea, ni siquiera estamos hablando del tema de la cultura y de la sustentabilidad. Podrías remitirte obviamente a la Ley General de Cultura, pero bueno, ese es un marco, ¿no? Pero estructuralmente no hay o sea, no hay esa adecuación realmente. O sea, seguimos con los mismos departamentos, direcciones atomizadas, pero no sobre estos temas fundamentales. no, Se trata de modernizar, sí, porque de pronto el área de culturas creativas o de industrias culturales, bueno, eso le está dando respuesta a una serie también de necesidades que el sector ha ido, pues aprovechando pidiendo, aprovechando y pidiendo, pero eso nada más es una parte, ¿no? De este plato, ¿no? totalmente. Mira, esta interrogante bien puede comenzar desde la reforma constitucional de 2011, donde se reconoce la prioridad de los derechos humanos, donde se obliga a todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, de los tres poderes y de los tres ámbitos de gobierno, aunque obviamente en el municipio no tenemos un legislativo, pero sí tenemos un cabildo que aprueba los reglamentos y los ordenamientos y las políticas internas. Pero desde entonces no hemos visto políticas gubernamentales que prioricen el, el ejercicio de los derechos humanos, que faciliten las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. Tú mismo mencionas la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que ojo, no es una ley federal porque los derechos humanos no son solo del ámbito federal, sino como dice el artículo primero de la Constitución, los derechos humanos son responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno, de todas las autoridades. Y en ese orden de ideas es una ley general que crea y distribuye competencias entre los tres ámbitos de gobierno. Pero aún hoy hay estados de la República que no han adecuado su marco jurídico a las disposiciones del 2011 en materia de cultura, pero tampoco a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y los estados que han adecuado su marco jurídico a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, realmente en términos operativos, en términos de política pública, sus políticas públicas no están construidas para generar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos culturales, sino para seguir impulsando las artes y la preservación del patrimonio. Y de municipios ni hablemos, No, Carlos. de municipios, mira, yo te diría un 10% tiene un reglamento que tiene que ver con cultura y generalmente es la creación de la dirección o del Instituto Municipal de Cultura. Pero en cuanto a los derechos culturales, en cómo se van, cómo la política cultural municipal va a ser operativo
los mecanismos de apoyo, de fomento al ejercicio de los derechos culturales de la población. Mira, me tocó participar en la Carta de los Derechos Culturales de la ciudad de San Luis Potosí. Conozco el caso de Mérida y fuera de eso, mi estimado Ricardo, no hay más. Y esos municipios les ha costado un trabajo enorme darle continuidad a esas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que ese es creo que ese es el enorme reto. No quiere decir que lo hecho no sea valioso. Indiscutiblemente la presencia del INA ha preservado para futuras generaciones el patrimonio cultural edificado más valioso de este país. Eso no podemos ponerlo en duda. El Instituto Nacional de Bellas Artes ha hecho malabares, esfuerzos y tiene grandes logros en materia de preservación del patrimonio artístico y en formación y difusión de las artes. Pero, por ejemplo, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales tiene un artículo específico que se refiere a garantizar el acceso a los derechos culturales a las personas con alguna discapacidad. No he visto, perdón, y a lo mejor es una profunda ignorancia la mía, pero no he visto acciones que haya desarrollado la Secretaría de Cultura Federal para garantizar los derechos culturales, que haya una política específica para garantizar los derechos culturales de las personas con discapacidad. No he visto modificaciones importantes que permitan la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad a los más importantes recintos. Obviamente Bellas Artes los tiene, probablemente el Auditorio Nacional, ¿me explico? Pero no es una política nacional. Y no hables ¿Cuánto? de la discriminación lingüística. O Bueno, sea, tampoco hay esa accesibilidad, ¿no? O sea, y ujú, no es crítica, sino es una observación respecto de las divergencias que hay entre la disposición constitucional, la disposición de la ley general y todavía el desarrollo de políticas públicas. Si vemos el reglamento interior de la Secretaría Federal y de las secretarías de los estados, están construidas la gran mayoría por departamentos que tienen que ver con las disciplinas artísticas, no con una división que atienda. Y bueno, de todas maneras, ujú. lamentablemente ahí tuvimos una caída de la energía eléctrica, mi estimado Richard, pero bueno, lo que hablábamos es que precisamente no los reglamentos internos, las políticas culturales de los estados, de los municipios, pues siguen estando percibidas, siguen estado construidas por compartimentos de disciplinas artísticas o de fomento y difusión de las expresiones artísticas o de las expresiones culturales, pero no en la manera en cómo los municipios, los estados o la federación van a cumplir con sus obligaciones constitucionales para promover, garantizar, fomentar el más pleno ejercicio de los derechos humanos, culturales y de los derechos culturales, tal y como está establecido en el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en consistencia con las convenciones, por ejemplo, de la UNESCO, pero también las convenciones regionales a nivel América Latina. Entonces, bueno, hasta ese sería el cambio que demandaría ahora. Tendría que haber una refundación progresiva, mixta, no sé, eso ya es tema de planeación y de un diagnóstico más puntual, pero sí ir introduciendo poco a poco en los marcos normativos de las secretarías, de las instituciones de cultura, estos otros parámetros de los derechos culturales, e insisto, no como una concesión graciosa
de los gobiernos, sino con la perspectiva de ir generando la creatividad social necesaria para resolver entre todos los nuevos problemas regionales, nacionales y mundiales a los que ahora nos enfrentamos, ¿no? Eh, Muy interesante, Carlos. En pocas palabras, es fundamental el adecuar las políticas culturales de los diversos niveles a la realidad y a los marcos que también se están asumiendo a nivel internacional. O sea, es ineludible esa labor, ¿no? Y por otro lado, la tropicalización de cierta ya obligatoriedad que existe para los diversos niveles respecto al tema de derechos culturales, derechos de acceso a las representaciones culturales y artísticas, a, al derecho que tiene cada persona incluso para asumir su cultura, y cosa que todavía el día de hoy está en el debate, ¿no? Las, los temas identitarios, ¿verdad? Que de pronto se nos olvidan algunos, ¿no? Y Y bueno, que existen, ¿verdad? Ujú. está en pleno cuestionamiento si desde un marco cultural originario tienes o no las posibilidades y o el derecho de acceder al desarrollo. De ese tamaño Interesantísimo está, tema, un de hecho, interesantísimo tema, Carlos, porque ¿no? es un derecho individual. Nadie tiene el derecho de remarcarte cómo debes tú de asumir tu vida o tus elementos culturales. No hay un... Y, y Ujú. mucho menos desde una determinación del poder se puede calificar, se puede seleccionar qué bagaje cultural es o no capaz de generar condiciones de desarrollo para las personas. Así es. Y esto Ujú. es una discusión, en el fondo, una discusión cultural. Es una Así es. discusión no solo cultural, sino también sobre el ejercicio de la libertad cultural. Ujú. ¿Tengo yo derecho a autoadscribirme a un entorno cultural o de reconocerme como parte de un entorno cultural? Este reconocimiento debe ser respetado como un ejercicio de mi libertad o puede ser motivo de condicionamiento para el acceso a ciertos instrumentos de desarrollo. Por eso es tan importante la discusión de lo cultural, pero no una discusión de lo cultural determinada desde el Estado, sino, o desde el gobierno, sino una discusión de lo cultural desde la perspectiva de que el acceso, la participación y la aportación en la vida cultural esté dirigida a generar el bien común, ya no solo del entorno local, del entorno nacional, sino de la especie humana, porque los problemas que estamos enfrentando ahora son de la especie humana en su conjunto. Amigas, ¿Cómo? amigos, ¿No? cuiden, cuiden también lo que se firma, porque si hay un compromiso con marcos legales de tamaño internacional, de compromisos ineludibles, del deber ser el día de hoy respecto a las libertades individuales, a los derechos culturales, no podemos salir a decir entonces lo contrario cuando una persona se asume y asume su derecho de identificarse con un grupo cultural. Y Sí, desde así. allí construir el desarrollo y construir su dignidad humana. No puede haber limitaciones para escoger los elementos desde los cuales yo quiero
y tengo el derecho a construir mi dignidad humana. No puedo, no es correcto, y por decir una palabra lo más suave, que mi elección cultural determine o no mi capacidad de disfrutar de determinadas garantías, de determinadas condiciones administrativas y legales para construir la noción de desarrollo que para mí es satisfactoria, con la única limitación de aquellas prohibiciones expresas que me imponga la ley. Es un debate verdaderamente de fondo, mi querido Richard, muy importante y que sería bien necesario que los candidatos a lo que estén eh, compitiendo, que todos aquellos que aparecen en artículos de revistas, que todos aquellos que son ahora autores de libros, lo mencionen, Hay, porque hay, nos estamos, ¿no? hay que volver, evidentemente, a colocar eso en el debate público respecto a la cultura. Me parece muy correcto. Pues Y como si, siempre, sí, y si algo, perdón, cierra. si en algo hay argumentos que esté equivocado, que sí haya actividades, que sí haya programas, que sí haya, desde luego creo que estaremos absolutamente dispuestos a dialogar esas posiciones y a reconocerlas si existen, pero también pues creo que estamos en la obligación de llamar a que se discutan estos temas, no para tener razón uno u otro, sino para ir comenzando a visibilizar una discusión en la que está comprometida el futuro de la humanidad, y este futuro depende de la creatividad y del ejercicio de la libertad de las personas, ¿no? Pues muy bien, Carlos. Buen cierre para esta ocasión. Como siempre, con sus ramificaciones posibles a futuro, yo te diría que luego tengamos un programa, un podcast más adelante. Y te dejo aquí una buena, digamos, premisa. O sea, aciertos, avances y cosas a deber de la actual Administración Cultural Federal. Eso está interesante. Y como dices, hacerlo sin filias ni fobias, ¿no? O sea, el ejercicio crítico creo que siempre es positivo y que nos permite incluso repensar las cosas hacia las nuevas administraciones, que también siempre es válido, creo yo, ¿no? Entonces, Totalmente. ahí te lo dejo porque vendrán tiempos obviamente más álgidos en donde será pertinente atraer estos análisis, ¿no? A las mesas de discusión, al sector público también. No, incluso yo te propondría que pudiéramos hacer en algún momento una mesa, un diálogo, un foro, donde analicemos o donde diagnostiquemos no como un juicio crítico a las instituciones actuales, sino desde lo que tenemos ahora, qué tan divergente o concurrente está con lo que es necesario para promover los derechos culturales. Porque ese es el punto, ¿no? A ver, con la política de industrias culturales, con la política de museos, con la política de difusión, con la política, ¿qué tanto estamos contribuyendo o no al más amplio ejercicio de los derechos culturales de las personas? Y en su caso, ¿qué nos pudiera faltar, no? Creo que ese sería un análisis de diagnóstico constructivo para ir avanzando a lo que ya hoy no es no es solamente una convicción de un promotor cultural, sino es una disposición constitucional establecida en el artículo primero, en el artículo cuarto de la Constitución, en los tratados internacionales de los cuales México es parte
como es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como son las convenciones de la UNESCO, y que en razón de esa obligatoriedad debiéramos estar avanzando, si bien progresivamente, no bajo ningún caso con alguna regresión. Entonces, bueno, creo que vale la pena y dialoguemos sobre la posibilidad de esas actividades que propones y pues muchas gracias, mi querido Richard. Muy bien, quedamos pendientes. Muchas gracias, Carlos Villaseñor, por pasar por aquí en este podcast desde las montañas de la cultura. Y los esperamos en la siguiente emisión.